Muy buena noche, bienvenido una vez más a su programa Acción Positiva. Hoy vamos a tocar un tema que es muy importante, que en realidad probablemente no se le da el verdadero tamaño de cómo este tema nos afecta y cómo el buscar soluciones consensuadas, dialogadas, van a repercutir en tener un mejor país. Le voy a dar la bienvenida al señor Luis Lara, él es secretario general del Frente Nacional de Lucha. Bienvenido, Luis. Muchas gracias, doctora Redondo. Un saludo para toda su audiencia. Muchas gracias. Tiene en este programa, que es un programa de orientación muy bueno a nivel nacional. Muy amable, Luis, muy amable. Pues realmente yo decía un poquito en la introducción el tema de que Guatemala, Luis, desafortunadamente vivimos en una ingobernabilidad que está ahí presente, que está con el potencial de desarrollarse más. ¿Por qué le digo esta ingobernabilidad, verdad, Luis? Desafortunadamente, frecuentemente nosotros observamos que hay protestas, que hay movilización popular dentro de la ciudad, fuera de la ciudad, por diferentes grupos y por diferentes temas. No vamos a tocar en sí los temas en sí, ¿verdad? Sino que vamos a hablar los efectos de la movilización. Por favor. Bueno, efectivamente el país es producto de un proceso que se ha venido agudizando cada día más. Es muy correcto de que se hable de construcción de ingobernabilidad de manera permanente, producto también, si nosotros revisamos, qué sé yo, 15 años atrás, y podemos como revisar, vamos a ir dándonos cuenta que el país no encuentra realmente el camino para construir más democracia. Yo creo que uno de los problemas en el país son nuestras democracias demasiado limitadas. Además, hay muchas cosas que se han quedado postergadas, que no han sido prioridades en las agendas de distintos gobiernos. Entonces estas crisis de ingobernabilidad se van juntando, se van acumulando y en el final van a deteriorar los procesos en donde efectivamente todos salimos afectados, ¿verdad? Porque los niveles de ingobernabilidad no solo se reflejan en una marcha, sino que se reflejan en otros aspectos de la vida integral de un país. Yo tendría que comentarle, Luis, como lo hicimos antes de empezar el programa, de que mucha gente, por ejemplo, le achaca a las movilizaciones populares muchas situaciones. Por ejemplo, dice, ahí está Luis Lara y están bloqueando y yo no puedo pasar, tengo que ir a trabajar, la economía está perdiendo millones, etcétera. Estoy seguro que usted ha oído mucho de esto. ¿Qué le contestaría a usted a esta gente que dice que ustedes en realidad no miden bien lo que está influenciando estas movilizaciones? Bueno, yo creo que por lo regular en nuestras sociedades identificamos los efectos, pero nos cuesta identificar las causas de la ingobernabilidad, de la corrupción, de la impunidad y de la pobreza, que son signos que efectivamente están inmersos en la sociedad, haciéndole daño a la sociedad en su conjunto. Realmente hasta este señor o esta señora que va tranquilamente en su vehículo o va caminando en un bus y se tiene un problema por una marcha, se molesta, pero es parte, también ella es parte de este problema, porque el problema no es de Luis Lara. Fíjese que efectivamente el día de ayer se dio un fenómeno. Salió un rumor en donde muchos decían que me habían asesinado, otros decían que estaba preso y otros decían que me habían sacado del país. Las tres cosas eran mentiras. Y entonces todo esto genera ingobernabilidad. Entonces, ¿por qué salen estas cosas? Nosotros realmente no las comprendemos. Pero lo que sí entendemos es que hay necesidades que se quedaron postergadas después de la firma de los acuerdos de paz. Yo creo que desde por ahí hay que ver, porque la agenda de la paz dejó una agenda mínima,
para poder ir resolviendo el problema de la gobernabilidad. Pero, para mal nuestro, muchos funcionarios que son los responsables de poder resolver los problemas, ellos se han convertido en generadores de ingobernabilidad. Lo que pasa es que estos rostros no muchas veces aparecen. Aparece el rostro del que está reclamando un derecho que tienen los niños, las mujeres y las personas en nuestro país. No es justo que en este país, de cada 10 niños, 6 niños tengan problemas de desnutrición crónica y estos niños estén afectados ya para su presente y futuro en los niveles de la educación, porque su cerebro no tiene ya esas cualidades. Esto, los grupos sociales como los nuestros, no podemos dejar de hacer la denuncia, de decir que un país que no le da alimentos a sus niños, no sé cómo se llame, si estamos en democracia o en qué. Otro país que no tenga una jeringa para poner una vacuna y no haya vacunas en los niveles más lejanos, como es donde están los puestos de salud, ¿cómo le podemos llamar? ¿Quién genera realmente la ingobernabilidad? Porque a veces miran a Luis Lara que aparece en una marcha, pero no miran al que gestó la ingobernabilidad al haberse olvidado de quienes le delegaron el poder para que él tuviera un poder político, un poder público. Entonces yo creo que la gente tiene razón, la gente se molesta y con toda razón, pero la gente también solo ve el resultado, no ve la causa. Si nosotros analizamos al país, vamos a encontrar que nuestro país realmente se mantiene de manera casi permanente en un conflicto social, pero no encontramos mecanismos que la democracia nos da para resolver ese problema social. Porque usted mencionaba hace un momento 15 años, ¿verdad, Luis? Pero yo diría que no son 15 años, son mucho más, ¿verdad, Luis? Porque hemos venido sumando y sumando y sumando la problemática. Porque pues, esas estadísticas aterradoras que usted menciona, niños sin acceso a educación, sin acceso a comida, creciendo pues con un déficit enorme, pues ellos van a ser los niños del futuro. O sea, Guatemala es casi imposible que salga. Ahora, pero tal vez volviendo un poquito al punto, a veces gente que nos escribe y dice, miren, es que mucha de la gente que está ahí en esas manifestaciones no sabe ni siquiera por qué está ahí. ¿Cree usted que así es? ¿O cree usted que la gente que participa en las manifestaciones, porque no es fácil venir desde sus pueblos, no es fácil montarse en una camioneta, madrugar, ¿usted cree que la gente que viene a participar verdaderamente está involucrada? Mire, hay personas realmente que salen a las 3 de la mañana, 2 de la mañana de sus lugares de origen. Esta gente hace un inmenso esfuerzo, porque también no es gente que le sobre el dinero, sino que es gente que vive del día a día, de su quehacer, de su jornal, si es que tiene empleo. Y entonces, ¿por qué esta gente se viene a las cabeceras departamentales o a veces a la ciudad a plantear de alguna manera su forma de cómo está sufriendo? Porque lo que pasa es que hay que interpretar en el rostro de estas mujeres, de estos niños, de estos hombres, el por qué hacen ese inmenso esfuerzo. Entonces yo creo que la gente, desde luego, que come sus 3 tiempos, que tiene su agua potable con calentador, que vive en una casa decente, no tiene las condiciones que tienen estos compañeros y compañeras que de alguna manera el sistema los ha empobrecido y los ha olvidado. Yo creo que hay que interpretar, por eso le decía, ese factor de niveles de pobreza, que ese es uno de los que generan ingobernabilidad. Construye más pobreza y va a tener más ingobernabilidad. Cuando los ingredientes son buenos, las recetas son aún mejores. Fiambre Santa Lucía. Creo que hay que interpretar
Por eso le decía ese factor de niveles de pobreza, que ese es uno de los que generan ingobernabilidad. Construya más pobreza y va a tener más ingobernabilidad. Construya usted más corrupción y va a haber más ingobernabilidad. Construye más impunidad y va a tener más ingobernabilidad. Entonces yo ponía después de la firma de los acuerdos de paz, pero esto, como usted muy bien lo dijo, es un problema estructural histórico, que todos tenemos una responsabilidad. Yo creo que en esa responsabilidad de participación social, si en nuestro pueblo aprendiera que nosotros solo le delegamos el poder a los que están gobernando y que de la participación social puede salir una propuesta que venga a enfocar con mucha claridad políticas públicas que vengan a derrotar la impunidad, la corrupción y la pobreza, eso podría evitar que efectivamente hubieran manifestaciones en varios lugares del país. Lo que pasa que eso no es prioridad. Entonces, cuando no son prioridades la pobreza, no es prioridad la justicia en un país, cuando no es prioridad la paz, entonces aparece la ingobernabilidad. Yo creo que hay que verla desde esos puntos de vista. Cuando, por ejemplo, nosotros vemos las manifestaciones, ¿verdad, Luis? Se va creando algún tipo de polarización. Sabemos nosotros perfectamente que las áreas de más pobreza, de más desnutrición, de más atraso son las áreas rurales. Entonces, a veces los habitantes de las ciudades, pues también con deficiencias y también con escaseces, pero están mejor que los de afuera. Entonces, ¿no le preocupa a usted que de repente se vaya creando una polarización que diga, es que los que manifiestan son los del campo, a los que nos afectan son a los de la ciudad? Como que no se entiende que el problema es un problema nacional, Luis. Es efectivamente uno de los grandes problemas que genera haber olvidado una agenda social y haber priorizado una agenda económica. Entonces yo creo que ese es otro elemento que los señores que están en el poder, en todos los poderes, porque una cosa es el poder político, otra cosa es el poder público, otra cosa es el poder económico, otra cosa es el poder ideológico. Todos estos poderes debían de hacer esa profunda reflexión, que estamos obligados a ir construyendo una democracia más real, más funcional, más participativa, que le permita a la gente resolver sus problemas de orden prioritario. Por ejemplo, el empleo en el país. ¿Cómo estamos de empleo? Mire, nosotros somos en Centroamérica el país más atrasado en números de empleo. Si nosotros vamos a revisar también cómo estamos nosotros en mortalidad infantil, sigue dándose muchas muertes maternas que no deberían de darse. Miramos nosotros cómo estamos en el problema de materno infantil. Entonces, en educación, entonces creo yo que el llamado para comenzar a erradicar esos niveles de gobernabilidad es generar espacios de diálogo social de buena fe para poder abordar los temas prioritarios del país, pero que haya seguimiento y sean diálogos que den resultados. El problema es que usted llega, abre una mesa de diálogo, hacen un acuerdo y a la vuelta de la esquina lo quebrantan porque no está dentro del marco de los intereses económicos. Bueno. Porque realmente una persona que viaje de Quiguilhuitz, Alta Verapaz, que apenas tiene nombre, se convierte en un número. Y entonces esa persona también es importante, es ciudadana. Creo yo que debemos de construir procesos de igualdad. Si todos queremos trabajo, todos debíamos estar trabajando. Claro. Usted tiene años de estar trabajando en esta lucha. ¿Usted diría que hemos avanzado en el diálogo o que estamos igual o que hemos retrocedido? Mire, yo presiento que hay un estancamiento. Un estancamiento en la democracia. Porque cuando la democracia no da los resultados democráticos, que solo al revisar nosotros nuestros indicadores vamos a encontrar que efectivamente no nos está dando los resultados que queremos,
Entonces hay que revisar dónde están las deficiencias en el tema de ejercer el derecho a la democracia. Lo que pasa es que muchos no sabemos realmente ni siquiera qué es democracia, entonces lo manejan muy pocos. La democracia es un sistema que nos permite a nosotros bienestar, vivir bien, que se va construyendo producto de las acciones de la sociedad en su conjunto. Todos somos necesarios en la democracia. Aquí hay que partir del principio de la complementariedad, pero aquí no hay complementariedad, porque alguien quiere abusar de otro, y entonces ahí es donde hay un problema, ¿verdad? Hay un informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo que salió hace algunos meses, en el cual la pobreza en Guatemala, en vez de disminuir, aumentó. Es decir, dice uno, pues obviamente vamos para atrás. Ahora, diálogo de sordos es una frase que se usa mucho, ¿verdad? Pero cuando usted busca con quién dialogar, yo me recuerdo que había un sistema nacional de diálogo, ya han existido otras instancias de diálogo. Luis, ¿sirven o no sirven? Mire, nosotros hace más o menos año y medio exigimos a través de una manifestación, precisamente porque es el único medio que tienen los pobres para que salga en un periódico o para que lo escuche un político. Entonces nosotros buscábamos que se hiciera un encuentro de diálogo social que permitiera ubicar la problemática y comenzar a resolverla. Nunca se nos hizo caso. Dijeron que hay un sistema nacional de diálogo para resolver el conflicto social, pero si usted revisa en los últimos tiempos, este sistema nacional de diálogo, cuando se evalúa por resultados una política pública, ahí puede decir usted si eso es positivo o es negativo. Claro. Pues yo he visto que ese sistema nacional de diálogo no ha resuelto un solo conflicto. Por el contrario, mire cómo han resuelto el tema de la mina San Rafael. Mire cómo resolvieron el tema de Varías, Huehuetenango. Mire cómo se están resolviendo los conflictos sociales. Creo yo que esa forma de resolver, que ahí también hay niveles de opinión, donde se habla que la fuerza ya está rebasada. La fuerza nunca va a resolver un problema. Entonces creo yo que lo más importante sería construir un verdadero mecanismo de diálogo social que le permita a los interlocutores sociales reconocidos legítimamente por el pueblo y por las instituciones encargadas de construir gobernabilidad, montarla, poner efectivamente sus cronogramas de trabajo para que en determinado momento tengamos un resultado, para que haya una verdadera acción positiva. No estoy haciendo propaganda al programa, pero es que aquí no hay acciones positivas. Claro, porque usted mencionó muy bien, o sea, para obtener prácticamente cualquier resultado hay que saltar a una movilización, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, tuvimos pues la ley de vegetales, la ley de desarrollo rural, prácticamente todo va a terminar en que hay que hacer presión, ¿verdad, Luis? No hay un diálogo realmente, y yo siento que eso va para atrás permanentemente. Cuando los ingredientes son buenos, las recetas son aún mejores. Fiambre Santa Lucía. No hay un diálogo realmente, y yo siento que eso va para atrás permanentemente. Ahora, nosotros estamos entrando ya en el año electoral, y en el año electoral usted sabe que son años de gran inestabilidad. ¿Avisora usted que la situación se va a poner peor? ¿Van a surgir más conflictos? Creo que hay como 4 o 5 crisis diarias, ¿verdad?, de ingobernabilidad. Sí, realmente yo creo que el proceso electoral debía ser, como muy bien se dice, en democracias desarrolladas, fiestas electorales. Aquí se convierte en conflictos electorales, claro, ¿verdad? Producto de esa limitación de querer imponer las cosas de otra forma y no imponerlas desde la tierra, desde parados en la tierra, como se dice popularmente, ¿verdad? Estamos bien parados en la tierra. Los pies en la tierra. Los pies en la tierra, ¿va? Yo creo que abordar el conflicto electoral con una ciudad sentada, con un país sentado en el conflicto, es riesgoso.
Yo creo que todos los señores que van a participar en este proceso electoral y especialmente el pueblo, que es en el final quien delega su espacio de poder a determinado partido político, debemos de ser muy cuidadosos, ser muy responsables, ¿verdad? Para poder de alguna manera mantener algunos niveles de estabilidad, porque nosotros consideramos que el conflicto debe hacérsele un análisis a cómo abordar los conflictos. El problema es que aquí no hay una teoría que le permita a los funcionarios, a los políticos, tener efectivamente las fases del conflicto para poder darle atención a todo ese conglomerado de problemas que en el final se vuelve en crisis. Claro. Fíjese que tenemos una crisis alimentaria. Por ejemplo, desafortunadamente en ocasiones políticas todo esto se convierte en promesas, ¿verdad, Luis? Porque esos 15, 20 años que usted menciona han vivido promesas de todo tipo, que vamos a erradicar el hambre, que vamos a hacer desarrollo rural, porque a veces la ley no es suficiente, ¿verdad, Luis? Puede salir la ley, pero necesita implementación, necesita financiamiento, necesita ejecución. Ahora, ¿cómo debería la población de Guatemala verdaderamente pedir a los políticos que empiezan a ofrecer de todo planes concretos, ¿verdad? Porque si no vamos a llegar a un momento y usted estará dentro de un año y medio de nuevo teniendo que enfrentar y movilizar a gente que no ha tenido respuestas. Fíjese que para eso nosotros como Frente Nacional de Lucha estamos desarrollando una estrategia de participación social, porque el problema es que a veces a nosotros nos ven como en el lado de la moneda un poco oscuro, ¿verdad? Pero no ven la otra parte que tiene luz. Entonces nosotros estamos planteando un modelo de desarrollo de diálogo social, porque es lo que nosotros necesitamos. Este país necesita espacios de diálogo social, pero no espacios de diálogo social donde lleguen los mismos a hablar y los mismos resultados vamos a tener, porque por lo regular vamos a instalar un sistema nacional de diálogo, que saber quiénes están hablando ahí, y en el final no tenemos nada. No, nosotros estamos hablando de un diálogo social que comienza en las entrañas de nuestras comunidades. Entonces nosotros estamos hablando de identificar, caracterizar el conflicto social por las mismas comunidades a través de niveles mínimos colectivos de acción, para que este colectivo analice, luego identifique el conflicto y luego lo administre. Y lo va a administrar con las autoridades locales, para que tampoco se venga el conflicto hasta las grandes ciudades, sino que ahí tenemos nosotros a los primeros funcionarios que son los que están más cerca de la comunidad, que son los alcaldes. Vaya, el proceso de paz les puso los consejos de desarrollo, pero estos los politizaron y los volvieron de ellos. Entonces yo creo que hay que respetar también la organización popular, ¿verdad? No meter las manos de los políticos en estos procesos. Articular estos colectivos con los liderazgos naturales, respetando la cultura, respetando su religión, respetando su manera de pensar políticamente, y en fin, estos pequeños colectivos pueden encontrar las soluciones que no las han encontrado en los grandes conglomerados. Entonces nosotros ya identificamos parte de eso, porque una de las responsabilidades nuestras es empujar el diálogo social de buena fe. Entonces, nosotros tenemos que buscar mecanismos, y entonces el mecanismo más apropiado es crear instrumentos de diálogo en las comunidades más postergadas, pero también en el municipio, también en el departamento, también en las ciudades más grandes, para que sea un sistema articulado que lo que pueda resolver un alcalde, porque hay cosas que las puede resolver la comunidad, claro, no necesariamente el alcalde. O sea que, digamos, en alguna forma desarrollar mejor la descentralización, los consejos una descentralización desde el pueblo, desde el pueblo, ¿verdad? Pero que en realidad, pues así son los consejos de desarrollo, ¿verdad? Deben de venir desde el pueblo, que se hayan
que se hayan pervertido no quiere decir que no sea, pero ese es el espíritu. Sí, entonces nosotros pensamos poner algo alternativo para que el Consejo de Desarrollo juegue su papel, y si no lo van a jugar otros. Claro. Y entonces se comienza a buscar mecanismos que nos permitan sentarnos con autoridades en el nivel local, en el nivel regional, en el nivel departamental, y posiblemente de esa forma evitar pues esto que mirábamos nosotros, que es en el final el resultado de la falta de una política de diálogo social que nos permita construir una democracia mejor. Por eso hablábamos de esa democracia real, de esa democracia funcional, de esa democracia participativa, que en el final está, eso está legislado, usted muy bien lo dijo, claro. Está legislado, pero es derecho positivo no vigente, claro. Porque no ayuda a las personas, está en letra muerta ahí. Claro. Ahora, como pues el Frente Nacional de Lucha, para algunas gentes tiene una sindicación, son los que hacen bochinches, son los que paralizan. ¿Cómo socializar, digamos, para que su mensaje sea oído, verdad, Luis, en una forma amplia? Desafortunadamente en Guatemala dice que oímos y tapándonos de un oído, porque nadie le pone atención a lo que dice el otro. ¿Cómo piensan ustedes socializar esto que usted menciona? Porque obviamente yo creo que esté en la ley, es bueno, ahí está la raíz de donde debe salir el verdadero poder de una nación. Mire, los procesos de socialización de ideas son importantes. Entonces nosotros estamos trabajando, hay más de 1.600 líderes en todo el país que están impulsando este proceso. Será socializado desde abajo con acciones cara a cara con la gente, porque no tenemos dinero para poner campos pagados. Gracias a Dios usted me invita aquí a su programa Acción Positiva, pues es un instrumento que se pone en beneficio realmente de la democracia y la sociedad, porque traslada información positiva. Vamos a ver en qué medios de comunicación se puede hablar efectivamente, ya no de los conflictos, sino de la forma como resolvemos el conflicto, claro. ¿Verdad? Porque yo creo que hay que ser responsables. No se puede pensar que solo saliendo a las calles se puede resolver un conflicto. Cuando se acumula y no se le da tratamiento, termina en eso. El último paso, la última presión. Luego. Luis, nos vamos a tener que ir, ¿verdad? Pero verdaderamente, pues yo sí quisiera enfatizar en esto que usted menciona. Guatemala tiene que ser un país con oportunidad para todos, en los cuales todos tengan acceso a mejor reeducación, a mejor salud, y que sea un país verdaderamente democrático. Yo espero verdaderamente que cada día vayamos construyendo una mejor conciencia ciudadana, Luis, y vayamos dando pasos significativos para adelante, que nos sentemos a dialogar, que encontremos soluciones, y para que no sea tan doloroso cada momento que nos está sucediendo. Creo que es la gran tarea de todos, ¿verdad? De encontrar los caminos para la construcción del amor, de la justicia, de la esperanza y de la paz. Claro. Bueno, pues eso es nuestra responsabilidad, ciudadanos, escuchar todos los puntos de vista, valorizarlos, hacer preguntas y realmente formar nuestra propia opinión. Decir, a ver, ¿yo qué pienso de esto? ¿Qué pienso de esta oferta? Porque lo que usted menciona muy bien es que Guatemala es un país de tremendas desigualdades, lo cual no es justo, porque hay millones de guatemaltecos que la esperanza les pasa muy lejos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por haber estado con nosotros, y a ustedes pues que pasen muy buena noche y nos vemos la próxima semana con más Acción Positiva. Muchas gracias.